Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido un día más a este tu canal, tu casa, tu espacio, Luz para la Nación. Espero que cada uno de ustedes esté bien como yo lo estoy en este precioso y agradable día en el cual el Eterno nos ha permitido respirar un día más y ver la luz del sol. Hoy tenemos un estudio y más que un estudio voy a tratar de hacer una serie titulado El Camino de lo Justo. Sí, así que por favor no te muevas del vídeo y va a ser de gran ayuda y de gran interés para tu vida. Así que hoy vamos a dar una introducción acerca de este tema de la serie del camino de lo justo. Así que por favor no te muevas del canal. Muchos de nosotros nos hemos preguntado, como yo, este servidor que está aquí, por qué muchos personajes de la Biblia, casi todo, eran gente próspera, eran gente bendecida. Me he preguntado mucho acerca de eso, por qué Salomón llegó a tener tal sabiduría, eh, por qué también Abraham llegó a esa prosperidad, a esa plenitud, por qué la fe de Abraham le fue contada por justicia, no por obra simplemente, sino por justicia. Sí, así que en esta introducción voy a hacer eh, explicar acerca de estos temas muy interesantes. Vamos a ir directamente al PowerPoint que le tengo, a la diapositiva. Siempre le tengo una diapositiva para ser más preciso y más claro. Bueno, nosotros nos hemos, vuelvo y repito, nos hemos preguntado, yo en mi caso me he preguntado acerca de las bendiciones y cómo puedo caminar el camino correctamente, porque la Biblia habla de camino. Cada alma tiene que transitar el camino que fue predestinada para aquella persona. ¿Sí? Cada persona, Dios le ha predestinado un camino, tiene que caminar. ¿Sí? El camino de lo justo. Dicho sea de paso, antes de empezar, voy a poner la cámara. Vamos a utilizar este libro. Este libro se titula así mismo Los caminos de lo justo y nos van a enseñar a transitar, cómo el alma tiene que peregrinar en esta realidad, ¿sí? Entonces, me quito de nuevo, ¿sí? Y ya está, vamos a empezar. En Génesis capítulo 5, verso 24, habla de un personaje llamado Enoc. Dice así, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Desapareció. Pero he visto que en los años que caminó Enoch, los años que vivió Enoch en esta realidad fueron muchos. Y la Biblia no especifica, no da detalle acerca de cómo caminó el Dios. Enoch, perdón. Y este libro nos da unos detalles acerca de este personaje. Y tenemos también el libro de Enoch, que no está en la Reina Valera o la Biblia que mayormente se utiliza. Pero Enoch caminó con Dios de una manera justa, de una manera agradable y, podríamos decir, perfeccionándose cada día más. ¿Sí? Bueno, otra, otro versículo que quiero también mencionar es cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Sí? ¿Dónde está? Las personas creen que Dios en sí no sabía dónde estaba. Dios sí sabía. ¿Será que Dios, como dice la Biblia, no es omnisciente? ¿No es omnipresente? Sí lo es. Lo único que Dios le estaba diciendo de una manera de explicarlo ese versículo es, Adán, ¿dónde está que no te veo caminando en el camino que tiene que caminar? O sea, Adán, ¿dónde estás? Que no te veo en el camino que originalmente te dejé para que tú caminaras. Entonces aquí ya vemos una mejor explicación acerca de que Dios sí sabía, pero Adán se había desviado de ese camino
de justicia que tenía que caminar Adán y Java o Adán y Eva. ¿Sí? El caso es que hay caminos que cada persona, vuelvo y repito, tiene que transitar, tiene que caminar, ¿sí? Porque fue diseñado. Y lamentablemente, por la circunstancia que vivimos hoy en día, pues el alma se desvía, tiende a desviarse. Entonces es muy peligroso desviarse. ¿Por qué? Porque esa desviación es un atraso para yo cumplir el propósito de Dios, perdón. Entonces, lo que tiene que hacer Adán, lo que tuvo que hacer, lo que Dios le dijo que tenía que hacer Adán, era Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Retornar hacia el camino del justo. Retornar hacia el camino original que fue diseñado para que Adán pueda nuevamente crecer y avanzar hasta llegar a la DBQ. ¿Qué es la DBQ? La unión con su creador, ¿sí? Entonces, es una explicación del Génesis, cuando Dios le dice a Adán acerca de dónde está, ¿sí? Enoc. Tenemos Génesis capítulo 5, verso 24. También quiero explicar acerca de las bendiciones de Abraham, de las cosas, los méritos y muchas cosas que ellos hicieron por caminar en el camino de los justos. ¿Sí? Hemos dicho en videos anteriores, en el árbol de la vida, los niveles que tiene el árbol de la vida. Uno de ellos es Yesod. Y Yesod quiere decir el fundamento. ¿Y de qué es el fundamento? ¿Y de qué? ¿Y por qué Yesod? Yesod, todo lo justo lo vamos a introducir en la Sefirot de Yesod, ¿sí? Todo lo justo, por eso que ustedes ven a Yoset o a José, que representa Yesod, el camino de lo justo, ¿sí? ¿Por qué Yesod? Porque Yesod es el fundamento de la tierra, ¿sí? O sea, en otras palabras, los justos son el fundamento de la tierra. Si no fuera por el justo, dice el Zohar, la tierra no hubiera existido, señores. Oigan lo interesante, ¿sí? De caminar justamente aquí en la tierra. O sea, el objetivo de que la tierra exista son los justos. Por eso es que en cada generación perversa que registra la Biblia hasta ahora, siempre había un justo, siempre había algunos justos. Y Dios, por medio de esos justos que había en la tierra, no destruiría por completo la tierra. ¿Por qué? Porque no podía destruir la tierra sin que el justo, por medio del justo, perdón, estuviera. O sea, que la tierra existe por lo justo. El fundamento de la tierra son los justos, ¿sí? Bueno, hay otro versículo también, o muchos de ellos, que habla acerca de la vida de los justos. Por eso es que me hace mucha aclaración acerca de cuando dice la Biblia, y los días de Abraham, los días, no dice los años simplemente, fueron tanto. ¿Y por qué dice los días de Abraham, los días de fulanito, los días de Jacob fueron tanto en vez de años? No simplemente dice años, sino días. Porque los justos consideran que cada día es una oportunidad. Cada día es una oportunidad y por ende tienen que vivir ese día como si fuera su último día. Por eso es la diferencia donde dice la Biblia, y los días de Abraham, el justo, fueron tanto. Con relación de Esaú y los demás personajes bíblicos, y los años de fulanito, de Esaú, fueron tanto y murió. Entonces, hay una explicación acerca de esto. Y ya lo hemos comentado, ¿no? Que los justos
viven día tras día como si fuera su último, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Introducción en Génesis 25, verso 7. Y estos fueron los días de vida que vivió Abraham, lo que hemos dicho anteriormente, 175 años. En vez de año, dice día. Génesis 35, verso 29. Y expiró Isaac y murió, y fueron reunidos su pueblo anciano y lleno de día. Y sus hijos, Esaú y Jacob, los sepultaron. ¿Por qué lleno de día? Porque los justos, vuelvo y repito, viven día tras día como si fuera el último. No con penalidad, sino agradecido del Eterno. Por ende, nosotros tenemos que vivir nuestro diario vivir como si fuera el último. ¿Por qué? Porque sabemos que en esta realidad que estamos viviendo, en esta realidad que cada día caminamos, sabemos que somos peregrinación, ¿no? Hacemos peregrinación, perdón. Somos peregrinos, esa es la palabra. Entonces hay que vivir como lo justo, con esa mentalidad, que un día es una nueva oportunidad para yo hacer las cosas correctas y caminar en el camino que debo de caminar si yo me considero un justo. ¿Sí? Y sabemos, ¿no?, que queremos transitar sin desviarnos a otra realidad, a otro camino que no nos corresponde. ¿Sí? Eh, el sadiquín, el justo, tiene que caminar, transitar por el camino que fue diseñado para él. ¿Sí? Vamos a seguir. Aquí tengo también otro versículo, Salmos 37, versículo 29 al 31. Dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Hemos dicho, los justos son el fundamento de la tierra. Si no hay justo, no existiría la tierra, porque son el pilar de la tierra. O sea, la razón para que existiera la tierra son los justos. Por eso nosotros vemos que cuando entraba un juicio, se decretaba un juicio, Elohim decretaba un juicio, venían los ángeles y hacían, ejecutaban ese juicio, ¿sí? Vemos cómo había siempre un justo en la tierra. En el caso de Noé, ¿no? Y miró Dios a Noé con agrado de su generación. Y dice, y este justo fue librado de ese mal, del diluvio. Y después vemos y sabemos que Noé vivió en una generación perversa, ¿sí? Pero este mal que iba a caer sobre la tierra, no llegó a Noé. También vemos el caso de Abraham. La generación de Abraham era idólatra, hechicera, idólatra, y esto no le agradaba a Dios. ¿Qué hizo Dios? Libró también a Abraham de esta idolatría y de la hechicería que vivía su nación. ¿Sí? El caso de Sodoma y Gomorra, ya saben, ¿no? Por un justo se salvó Lot, el sobrino de Abraham. ¿Y quién era el justo? Abraham, señores. Entonces vemos aquí, en el transcurso de todas las escrituras, siempre había una generación perversa. Pero como el justo es el fundamento de la tierra, por el justo existe la tierra para que herede la tierra. Es el justo, dice Salmos 37, dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en la tierra. Porque son fundamento. Entonces, la tierra fue creada para el justo, para que el justo la habite. ¿Sí? Nosotros viceversa, los justos no fueron diseñados para la tierra, sino la tierra fue diseñada para lo justo, para el hombre, ¿sí? Para que viviera en plenitud. Entonces, el verso 30, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia.
la boca de lo justo habla sabiduría. Aquí hay un secreto también que hay que mencionar acerca de la vida de Salomón, y es que Salomón adquirió dicha sabiduría porque él caminaba en justicia. O sea, lo que estamos diciendo es que Dios le dice a Salomón, mira Salomón, yo te voy a entregar esta sabiduría como desposoria, ¿no? La sabiduría se casa con Salomón. ¿Por qué? Porque el hombre caminaba en justicia. Y Dios lo que le está diciendo, lo estoy tratando de traducir para ser más entendido. Salomón, mientras tú camines como un justo, mientras tú hagas justicia, la sabiduría estará contigo. Ahora, cuando tú camines en necedad, en injusticia, entonces la sabiduría que hará se divorciará de ti. La sabiduría, tu sabiduría que tiene, que yo te di, como deposorio, ¿no? Que yo te di, se divorciará de ti. Por ende, el camino del justo le va a llevar a cabo también, le va a traer sabiduría divina. El camino del justo, cuando yo camino en justicia, va a caminar conmigo a la par la sabiduría de Dios. Ustedes no ven, por ejemplo, cuando Salomón mismo camina injustamente, que eso tiene que ver también con la rectificación, luna llena y luna nueva. Tengo un video acerca hablando de eso. Es que el Salomón, el hombre más sabio, se corrompe. ¿Cómo se corrompió? Pues Dios le dice, no multiplique tu riqueza, no haga esto, trata de caminar rectamente, no te cases con más mujeres extranjeras, y él hace lo contrario. Ahí vemos donde el alma de Salomón se desvía. El camino, un justo desviándose. Y esto trajo consigo todo el mal, división de las tribus, pelea, las mujeres extranjeras traen sus dioses y una contaminación sobre toda la nación de Israel acerca de la idolatría. Entonces hay un decaimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas dicen, con estas 700 esposas y las 300 concubinas, que dicho sea de paso lo voy a explicar un poco, creen que a Salomón era un poco lascivo, pues era un poco, pues le atraían mucho las mujeres. Pues no, no era ese personaje que era un poco, pues, lascivo con las mujeres, le gustaban mucho las mujeres. Salomón, lo que era estratégico, utilizaba mucho las estrategias. ¿Por qué él se casa con aquellas mujeres? ¿Cuál era el pensamiento de Salomón? Era una estrategia militar y política. Porque ustedes no se han fijado, de tantas mujeres que tenía Salomón, ¿por qué Salomón tiene un solo hijo llamado Roboam? O sea, no registra la Biblia que tuviera tantos hijos, creo que fue uno, si no me equivoco. Porque él lo que buscaba, en vez de un personaje que le guste tanto la mujer, era lo que buscaba la rectificación de todo el mundo, del mundo completo, ¿sí? Y por medio de esto, había una ley que decía que aquella hija que tuviera casado con otro rey de otra nación, el rey, el padre de esa hija, no le tenía que decretar la guerra. Por eso que ustedes ven que en el tiempo de Salomón era un tiempo, un periodo de paz, de tranquilidad. No había guerra, no se escuchaba guerra, porque el hombre era una estratega política y militar. Él lo que hacía, que se casaba con las demás hijas de naciones vecinas de Israel, y lo que él hacía era, si yo me caso con la hija de Siria,
con el rey de la hija de Siria, perdón, pues voy a aprovechar esas leyes y el rey de Siria no me va a hacer la guerra. ¿Sí? Si yo me caso con la de Damasco y así buscaba pues con quién de diferentes naciones casarse para que no le hiciera la guerra. Era una estrategia militar y política, señores. No es que Salomón era enfermo, era un enfermo sexual, sino que le buscaba la estrategia. Bueno, seguimos. Por medio de esta estrategia, por medio de todas estas cosas, pues Salomón, lamentablemente, eh, perdió tanto territorialmente, pero no simplemente eso, que perdió algo muy importante que le ayudó a él en su momento cuando andaba por el camino de lo justo, estaba a la par. Y era la sabiduría en femenino, ¿no? Lo justo, la justicia y la sabiduría andan a la par. Siempre y cuando yo sea justo, la sabiduría me va a acompañar, como Salomón. Es como Dios diciéndole, Salomón, cuando tú actúe y camine en justicia y haga justicia, mi sabiduría te va a acompañar. Cuando tú dejes de ser justo, lamentablemente, pues la sabiduría se va a divorciar. Mi sabiduría se va a divorciar de ti. ¿Sí? Entonces, esa es una explicación. Todo lo justo lo vamos a introducir en Yesod. Yesod es el fundamento, verdad, caminar correctamente en rectitud. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a seguir. Esto está muy interesante. Ok, aquí vemos, ¿no? El camino de lo justo, Primera de Reyes 3:28, como le acabo de decir. Ustedes saben la historia de las dos mujeres que fueron a Salomón. Y dice así, todo Israel oyó aquel juicio, señores. Actuó Salomón con justicia, ese juicio, que había pronunciado el rey, y temieron al rey, pues vieron que Dios le había dado sabiduría para juzgar. La sabiduría de Dios llegará a nuestra vida siempre y cuando actuemos con justicia. Con justicia, hacer un equilibrio perfecto en nuestra vida, ¿no? Y esa sabiduría vendrá hacia nosotros automáticamente, ¿no? Cuando dejemos de actuar con justicia, la sabiduría se apartará de mí, ¿sí? Lo justo en la tierra. También tenemos otro versículo, Salmo 95, verso Pasuk 12 al 14. El justo florecerá como la palmera, el justo nada más. Crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa del Eterno, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Lo justo. Entonces, imagínense, Dios tiene un jardín y en ese jardín, de una manera metafórica, solamente están los justos. En ese jardín que Dios tiene, en ese jardín que Dios hizo, solamente hay cabida para lo justo. O sea, en ese jardín, como las flores embellecen, señores, escuchen bien esto, como las flores embellecen el lugar, lo que está diciendo, en el jardín de Dios, solamente lo justo embellece en ese lugar, ese jardín. Porque imagínense un jardín sin flores, ¿no? No sería jardín. El Zohar habla de esto también, acerca de que Dios se reúne cada noche con lo justo en su jardín. Dios se reúne con lo justo cada noche, cada medianoche en su jardín. Lo importante de actuar con justicia, de caminar con justicia es esto. ¿Por qué? Porque yo soy el que le doy ese embellecimiento a aquel lugar. Y Dios dice también el Zohar que Dios se complace en esta reunión con su justo, con lo justo. En esta reunión, cuando Dios se reúna contigo y conmigo,
Siempre y cuando yo camine en justicia, pues va a haber plenitud, va a haber paz. Plantado en la casa del Eterno, señores. En los atrios de nuestro Dios florecerán. En los atrios, en aquel lugar, florecerán. Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Aún así, en este jardín, en la vejez, en tu vigor, y en todas tus etapas de la vida, estarán en vigor, estarán vigorosos y verdes. Sus hojas no van a caer, como dice Salmos capítulo 1. El justo florecerá, ¿no? Como la palmera. ¿Y qué significa la palmera, señores? De una manera alegórico, porque cuando nosotros hablamos de un árbol de la vida, del conocimiento, de la palmera, ¿quién se sentaba debajo de la palmera? Débora. Y Débora era una jueza de Israel. Débora era una jueza. ¿Y a quién le pedían consejo los demás cuando tenían algunas dificultades? A Débora. Pero ella se ganó ese mérito porque actuaba con justicia. Y como actuaba con justicia, la sabiduría reposaba en ella. Entonces vemos aquí como si yo camino con justicia como Débora, la palmera simboliza cada vez que ustedes ve en la Biblia árbol plantado, conocimiento, bien el bar árbol, palmera, está hablando de sabiduría. La sabiduría reposará en lo justo. Siempre y cuando yo actúe con justicia, la sabiduría estará a la par o reposará sobre mí. ¿Sí? Entonces, lo importante, ¿no? Débora, recuérdense, debajo de la palmera simboliza sabiduría, jueza, justo. Todo eso llévelo a su mente, ¿no? Luego vamos a estar hablando acerca de Safet Débora o la palmera de Débora, que tiene que ver con los 13 grados de misericordia de Dios. Bueno, seguimos transitando nuestra introducción en nuestro camino. Los justos son fundamento de la tierra, ya hemos dicho. Mire aquí algunos versículos de la Biblia. El justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará, señores. Nunca fracasará. El justo siempre será recordado para bien. Salmos capítulo 112, verso 6. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Salmos 145, verso 17. El justo se ve coronado de bendiciones, pero la boca del malvado encumbre violencia. Encumbre violencia. Entonces, hay herencia, hay promesas, pero ¿para quiénes son aquellas promesas? ¿Para quiénes son la tierra? ¿Para quiénes son todos los buenos deleites del Señor? ¿Para quiénes son la sabiduría del Señor? La Biblia lo dice que es para el justo. Vendrá sobre ti estas bendiciones te alcanzarán, te perseguirán, pero hay un camino que tu alma tiene que transitar con justicia. Con justicia simplemente. Alcanzará estas bendiciones. Por eso es que cuando yo veo en otra interpretación acerca del sadik, del justo, tiene que ver con caridad, dar caridad, ayudar al pobre. No simplemente es hacer esto o lo otro, no. Es ayudar al pobre de una manera sencilla de interpretar las cosas. Es ayudar a quien te necesita. Eso es un sadik. La palabra sadikim viene de sedaká. ¿Y qué es sedaká en hebreo? Sedaká es ayudar, dar. ¿A quién lo necesita, señores? O sea, cuando usted ve a alguien, cuando usted sienta que quiere ayudar a alguien, sea con dinero, con comida, con un abrigo, con un abrazo, con un buen consejo, usted está haciendo ese papel de justo. Usted está haciendo
ese papel que hizo también Job en su momento. Dice, ¿no has considerado Job 1? ¿No has considerado mi siervo Job justo entre su generación? Le pregunta Dios al mismo Satán. Porque cuando viene el Satán, que es aquel que te acusa, y viene a acusarte, Dios le va a decir, ¿no has considerado varón justo, no, entre sus generaciones que es Job? Y vuelvo y repito, pero ustedes ven más adelante, el capítulo 2, creo, de Job, que Job es considerado justo porque ayudaba a las viudas, porque daba buen consejo, porque era un personaje generoso en su generación. Caridad, ayudar, bendecir a otros, no simplemente hablar, ¿no? Sino que eso lo que yo hablo, si yo soy justo, lo llevo en práctica. ¿Y cómo yo lo llevo en práctica? Con mis buenas acciones, con mi buena dádiva. Entonces es considerado justo aquel que practica sedacá, caridad también, ¿sí? Y si no tienes sedacá, puedes ayudar a otros. Vuelvo y repito, con un buen consejo, levantándole, ¿no? Su estado de ánimo, ayudándole lo que tú puedas, ¿no? Y eso es ser un justo, sadiquín, ¿sí? Y aquí podemos ver dónde están los justos aquí, en Yesod. Lo vamos a situar ahí. Se merecen ese grado. Fundamento, verdad, comunicación, ¿sí? Lo exterior del ser humano, ¿sí? Entonces, los justos considerados herederos de la tierra, herederos de las provisiones de Dios. Esos son los justos, los que están constantemente ayudando a otros a elevarse, a crecer, dan caridad, bendicen a otros. Y por medio de eso, tú bendices a Dios. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí el Señor nos ha ayudado de momento. Espero que esta clase de hoy pues sea de gran bendición. Yo sé que sí. Yo sé que va a ser de gran ayuda. Vamos a seguir hablando de los caminos de lo justo. Esta es la introducción, señores. Así que no se me desesperen. Tranquilos, que vengo con más. Vamos a empezar con fuerza. Vamos a estar hablando del camino que tiene que transitar, bueno, según yo, cada alma, y las herramientas que Dios nos da y los percances que tenemos en el camino, porque el justo, como dice la Biblia, tendrá aflicciones, pero de todas ellas te librará el Eterno. El justo va a tener aflicciones. Yo no te estoy diciendo aquí que no vas a tener aflicciones. Dificultades sí las vas a tener, pero esas dificultades te van a ayudar a ti a tu crecimiento y desarrollo espiritual. ¿Sí? Si lo ves de otra perspectiva, con otra mentalidad, con otro enfoque, esas dificultades te ayudarán a ti en tu diario caminar. ¿Sí? Van a ser, lo vas a conseguir o va a ser esa dificultad como escalones, ¿no? Para cumplir tu propósito de vida, ¿sí? Así que luego en otro vídeo vamos a estar hablando del orgullo, de la vanagloria y de todas esas piedras, interrupciones que tenemos en nuestro diario vivir, ¿sí? Empezamos un descenso en el árbol de la vida, trabajando las sefirot inferiores. Vamos a trabajar las sefirot inferiores que tiene que ver con la psique, con tu personalidad, con tu carácter, lo que tienes que cambiar y todas esas cosas, ¿sí? Así que, shalom, suscríbete al canal Cabezón y nos veremos en otro video. Dale a me gusta, comparte el video, que yo sé que va a ser de gran ayuda. No te estoy pidiendo mucho, te estoy pidiendo una cosa que
no te costará tanto esfuerzo, creo yo, ¿sí? Bueno, así que shalom, shalom y nos veremos a la próxima.